En julio de 2019 se vendió un objeto especial en una subasta de Rhode Island. Y cuando digo especial, me refiero a que se usó para salvar a un grupo de pasajeros del Titanic. ¿Pero qué podría ser? ¿Uno de los botes? ¿Un objeto del barco de rescate? No, fue un bastón. Una vara negra para caminar con la terminación de color ámbar y una luz. ¿Cómo es que un bastón ayudó a salvar vidas? Viajemos al pasado para descubrir la respuesta. En la primavera de 1912, Ella White, de 55 años, viajaba por Europa con su buena amiga Marie Grace Young, una maestra de piano de 36 años. En medio de una aventura como esa puede pasar lo que sea, como lesionarte un pie. O al menos eso le sucedió a White en algún momento de su viaje. Nunca sabremos con exactitud qué ocurrió, pero tuvo que comprar un bastón para caminar. Decidió comprar un buen modelo con una luz eléctrica. Una decisión que más adelante le salvaría la vida. Pero no nos adelantemos. Cuando terminaron sus vacaciones en Europa, las adineradas White y Young compraron boletos para la primera clase en el Titanic y partieron rumbo a Nueva York el 10 de abril de 1912. Además, White viajaba con una criada, un criado y unos pollos que ella y su amiga habían comprado en Francia. No tenían idea de que en unos días llegarían a Nueva York en un barco distinto. La vida en la primera clase dentro del transatlántico más famoso era un lujo, pero tenía su precio. Algunos de los pasajeros se encontraban entre las personas más ricas del mundo y llegaron a pagar $50,000 actuales por los boletos. Tenían acceso a los mejores servicios y al mejor entretenimiento. Cenaban oyendo las hermosas piezas de una orquesta, en un salón lleno de muebles y adornos preciosos. Jugaban ajedrez y backgammon y conversaban con sus amigos adinerados. Iban al gimnasio, a la piscina y a las canchas de squash. Oh, parece que no tenían una preocupación siquiera. Pero Ella White no aprovechaba esas comodidades envidiables. Prefería la compañía de su amiga en una de las 39 suites privadas en la parte superior del barco. Una de las pocas veces que salió de su habitación fue en la noche del 14 de abril. Imagina a esas personas bien vestidas, a los empresarios y a los hombres poderosos. Estaban relajándose, riendo y disfrutando de los placeres más refinados. De pronto, en un parpadeo, la diversión y la falta de preocupaciones es interrumpida por un gran impacto. Sí, el 14 de abril fue la noche en que el barco insumergible se estrelló contra un iceberg a las 11:40 de la noche, en las aguas heladas del Atlántico Norte. En 2 horas y 40 minutos se encontraría bajo el agua. Al ser entrevistada, Ella White dijo que en ese momento no se dio cuenta de que había una necesidad urgente de evacuar. Describió el impacto del barco contra el iceberg como un temblor ligero, y al principio eso no parecía algo aterrador. Sin embargo, al igual que los demás pasajeros, ella quería saber qué estaba pasando. Así que ella abandonó la comodidad de su suite lujosa junto a sus criados y se fue directo a la cubierta. Ya se había congregado una multitud que esperaba explicaciones e instrucciones. Ese también era el lugar donde se encontraban los 20 botes salvavidas. Podrían haber habido más, pero entonces la cubierta estaría demasiado congestionada. Eso fue lo que pensaron los dueños del barco y fue un grave error, considerando la horrenda escasez de botes para los pasajeros. Al igual que White, pocas personas creyeron que el temblor ligero podría ser consecuencia de algo horrible. Minutos después, el capitán Edward Smith anunció que era momento de colocarse los chalecos salvavidas y subir a los botes. Pero aún no reinaba el pánico. Tal vez fue exceso de confianza. O tal vez fue para calmar a los pasajeros, pero algunos miembros de la tripulación les pidieron que no perdieran sus pasos para montarlos de nuevo al barco. Naturalmente, los pasajeros les creyeron y se convencieron de que solo era un problema menor. Se subieron a los botes tranquilos mientras planeaban lo que harían una vez que esta situación pasara. Como sabes, nadie regresó al barco y pronto estarían creando burbujas en el fondo del océano Atlántico. La tripulación comenzó a lanzar botes a las 12:25 a.m. En ese momento, el Carpathia recibió el pedido de auxilio y se dirigió hacia el Titanic. Pero aún así se encontraban lejos. El primer bote bajó al agua a las 12:40. El bote número 8, que llevaba a la señora White, a su criada y a la señora Young,
Fue de los primeros en descender. Y claro, el criado no pudo unirse. Las mujeres y los niños eran prioridad. Los pasajeros de segunda y tercera clase no sabían cómo llegar a los botes salvavidas de la cubierta. Tal vez eso se habría resuelto con una sesión informativa, y había una programada para la mañana de ese día, pero no se llevó a cabo. A las 2 de la mañana todos los botes estaban ocupados y ya habían partido. Aún quedaban más de 1,500 personas en el barco. Tendrían que arreglárselas por su cuenta, y eso no terminaría bien. En solo 20 minutos el Titanic no existiría. En cuanto a los afortunados que lograron subir a los botes, cada grupo parecía tener sus héroes. Algunos ayudaban a remar, otros calmaban al resto. Todas las funciones eran igual de importantes. Pero había un papel esencial. Alguien debía señalar el camino. En el bote número 8, Ella White terminaría a cargo de esa función. Los sobrevivientes se dieron cuenta de que las lámparas del bote no eran suficientemente fuertes. En ese momento, Ella White pensó en su bastón. Ese accesorio con una luz interna que se vendería en una subasta más de 100 años luego. Los 27 sobrevivientes del bote 8 tenían que remar por sus vidas. Recuerda que había un enorme barco hundiéndose y succionando todo lo que le rodeaba. Con su bastón luminoso, la señora White se convirtió en la guía. Estaba oscuro y hacía mucho frío, y las aguas que los rodeaban estaban llenas de escombros. Pero siguieron avanzando sin saber qué tan lejos se encontraba la ayuda. De pronto, agotados y con frío, los pasajeros del bote vieron una luz en la distancia. ¿Acaso sería la ayuda del RMS Carpathia? Dadas las condiciones, ni siquiera sabían si estaban acercándose o alejándose. Ella White continuó apuntando con su bastón luminoso. Era la única esperanza. Tras 45 minutos avanzando en lo que podría ser la dirección equivocada, el bote 8 decidió regresar e intentar salvar gente. Después de todo, había sido de los primeros en descender y solo había 27 personas a bordo. Pero podía llevar a otras 27 sin problemas. Fue toda una decisión heroica. Mientras su guía indicaba el camino de regreso al Titanic, todos miraban cómo su viaje de placer se hundía junto a todo el lujo que había en él. Los cuartos nuevos y cuidadosamente decorados, los objetos de valor, y ahora le pertenecían al mar. Es difícil saber qué pasaba por la mente de esas valientes personas. ¿Miedo? ¿Decepción? ¿Se sentían más pequeños e impotentes en comparación con la naturaleza? Tal vez todo eso y más. Para cuando regresaron al barco ya no había un barco al cual regresar. Ahora los pasajeros debían preocuparse por su propia supervivencia. El Atlántico Norte no es el lugar más seguro del mundo. Ella White continuó oficiando como guía para indicar su presencia al equipo de rescate. Debieron esperar hasta las 7:30 de la mañana del 15 de abril para ser rescatados. Todos los pasajeros y miembros de la tripulación del bote 8 sobrevivieron. La valiente mujer que señaló el camino viviría hasta los 85 años. Falleció en 1942. Su peculiar bastón pasó de generación en generación en su familia. Y finalmente, cayó en manos de Brad Williams. Su abuela era la nieta de la señora White. Brad recibió el bastón de su madre y lo conservó durante años en su paragüero, junto con otros 35 bastones. Un día decidió que esa pieza necesitaba un mejor hogar donde pudiera ser apreciado. Pensaron que se vendería a un valor entre $300,000 y $500,000. Después de todo, se encontraba en perfectas condiciones y tenía una historia increíble detrás. Sin embargo, se vendió a solo $62,500. Un precio muy alto para un bastón, claro, pero casi nada en comparación con otra pieza del Titanic. Un violín que el director de la banda tocó durante el hundimiento y que se vendió a un valor cercano a los 1.7 millones. Algunos familiares se opusieron a la venta. Eso podría explicar los nervios de los compradores potenciales y el valor final reducido del bastón. Esperemos que el afortunado comprador del Reino Unido le dé el trato que se merece. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.